新口植入投资 BC Codes de Skate para principiantes. Hola, hace un día maravilloso para enseñarte 5 trucos muy básicos que no necesitas ni Oli ni nada. 5 trucos para principiantes que te van a ayudar a progresar un poquito. Evidentemente no vas a ser pro después de aprender estos trucos, pero bueno, algo ayuda. Y tú te preguntarás, ¿por qué no estás en el skatepark? Pues muy sencillo, simplemente para demostrarte que todos estos trucos que te voy a enseñar los puedes hacer en cualquier sitio. No hace falta que estés en un skatepark, lo puedes hacer en la calle, delante de la puerta de tu casa o en cualquier sitio. Y no te preocupes, no hace falta Oli para aprender ninguno de estos 5 trucos. Así que vamos con el primero. El primer truco es muy sencillo y yo diría que es el más sencillo de todos los que te voy a enseñar. Y es que este consiste en saltar encima del patín estando este dado la vuelta. Déjame que me explique. Tú tienes el patín tal que así y lo único que tienes que hacer es saltar y caer con los dos pies encima de la tabla. Sinceramente no tengo ni idea de cómo se llama este truco, así que vamos a dejarlo en saltar sobre la tabla. Y te recomiendo este truco, aunque yo nunca lo he considerado un truco, pero a partir de ahora sí, y te explico el porqué. Y es que este truco es muy bueno para coger estabilidad e irnos a la vez acostumbrando a caer encima del patín. Es decir, es un paso previo al ollie. Y es que este truco nos va a venir muy, pero que muy bien por 3 razones. Una, porque es una manera diferente de ganar estabilidad. Es decir, es una manera de salir de tu zona de confort, hablando del equilibrio. Es una manera diferente de montarte en el patín, por lo que estás ganando experiencia o simplemente estás ganando equilibrio, pues te estás montando de una manera en la que no te habías montado antes en el patín. 2, simplemente por la motivación que te da el hecho de aprender un truco nuevo, por lo tanto eso te va a llevar a querer aprender más trucos. Y 3, gracias a esa motivación y a esa estabilidad va a ser mucho más fácil que aprendas trucos nuevos. 1, porque ya estás acostumbrado a caer encima del patín, y 2, tienes esas ganas o esa motivación de querer aprender pues algún truco nuevo. Entonces, por ejemplo, como ya estás acostumbrado a caer encima del patín, es decir, saltar y recibir un impacto, por así decirlo, encima del patín, puede que te lleve a hacer otros trucos, como he dicho, por ejemplo, intentar practicar ollie, pop sorbet o caveman, que no sabes lo que es. Pues caveman es un truco muy pero que muy parecido a este, solo que el impacto yo diría que es un poco mayor. Es decir, es saltar encima del patín, pero en este caso el patín no está en el suelo ni dado la vuelta. Está en tu mano y lo que tienes que hacer es lanzarlo al suelo y al mismo tiempo tú saltas e intentas caer encima del patín. Este truco depende mucho de la base que tú tengas y que hayas adquirido a lo largo del tiempo que lleves patinando. Pero se puede aprender de varias maneras, por lo que tiene varias dificultades, por así decirlo. Este truco tenemos diferentes maneras de aprenderlo. Lo podemos aprender tanto en parado, como corriendo, como bajando una altura. Por ejemplo, un banco o un bordillo. Para mí, la manera más fácil de aprenderlo es estando en parado. Y es muy, pero que muy simple. Por tanto, lo único que tienes que hacer es coger el patín por el nose e intentar caer con los pies en cada uno de los tornillos, para así neutralizar el equilibrio y no caernos. Lo bueno de este truco es que nos enseña algo fundamental en lo que es el skate, y es el hecho de aprender a montarnos en el patín corriendo. Y es que, como te habrás fijado y como verás en todo y cada uno de los skaters, siempre antes de hacer algún truco, es decir, a la hora de montarnos en el patín, lo más común es que vayamos corriendo con el patín agarrado de la mano y nos montemos, es decir, lo tiremos al suelo y nos montemos en él. Entonces, este es un muy buen ejercicio para aprender eso. Este truco lo puedes hacer de tal manera en el que primero tires el patín y mientras avanzas tú saltes en él. No hace falta que lo tires de manera brusca y que caigas de manera fuerte en el patín. Aunque también, si eres un hippie de la vida, lo puedes hacer saltando de una manera brusca. Pero la verdad es que si vas a hacer algún truco y necesitas velocidad, recomiendo la primera opción. Y la tercera opción, que es lo que sería saltando de una altura, eso ya es lo que sería más un truco en sí, que es lo que sería el caveman. Y eso pues no te lleva a ningún lado, pero es una manera de bajar una altura de una manera pues diferente. El tercer truco es nose stall, y es uno de los primeros trucos que yo aprendí, y la verdad es uno de los trucos por los cuales yo creo que a día de hoy me salen también los nose green, los nose slide y los nose manual, es decir, todos los trucos que tiene que ver el hecho de inclinarse hacia adelante. Y es que este truco lo que consiste es en ir con el patín en dirección hacia un bordillo y subirse en el bordillo, pero simplemente con el nose. De ahí el nombre nose stall. Por lo que si este truco lo aprendes muy pero que muy bien, puede que te salga tu primer slide. Y es que puede que este truco te ayude bastante a hacer nose slide. O también te puede servir para aprender tu primer truco en rampa, y es el nose stall. Y es exactamente igual, aunque todavía no te lo he explicado. El mecanismo de este truco es muy pero que muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es colocar los pies tal que así. El pie delantero en el nose
y el pie trasero pisando los tornillos o bien pisando el tail. Y lo que tienes que hacer es, con esta colocación de los pies, ir en dirección completamente recta hacia un bordillo, como este que tenemos aquí en este caso, y según tenemos colocados los pies así, una vez que vamos a llegar al bordillo, lo que tenemos que hacer es echar el peso del cuerpo completamente todo hacia adelante, de tal manera que hagamos como un pequeño nose manual. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que nos situemos en el bordillo clavando el nose, y simplemente el nose, por lo que nos vamos a quedar en esta posición. Eso sí, tampoco te flipes y vayas muy rápido. Hay que ir despacito porque si no vas a clavar el nose y tú te vas a ir hacia adelante. Así que tranquilidad. Pero no todo acaba ahí. Como he dicho antes, podemos hacer exactamente el mismo truco, pero en lugar de hacerlo en un bordillo, lo podemos hacer en una rampa, por lo que puede que sea nuestro primer truco en rampa. Vamos un momento al skatepark. Vamos a por el cuarto truco y en este caso sería manual. Y no te preocupes, no es ningún libro de instrucciones ni ningún tipo de manual de instrucción, es un truco de skate. Para que me entiendas, este truco consiste en levantar dos ruedas y avanzar simplemente con el patín inclinado. Es decir, como cuando con la bici haces un caballito que vas con la rueda de adelante en el aire y con la rueda de atrás avanzando. Pues exactamente igual, pero con el patín. Aunque con el patín hay dos maneras de hacerlo. Una es manual, que es levantar las dos ruedas de adelante y avanzar con las dos ruedas de atrás. Y otra es nose manual, que es exactamente lo contrario. Es decir, avanzar con las dos ruedas de adelante y tener las dos ruedas de atrás en el aire. Parece difícil, pero no lo es tanto. Hazme caso. Y te preguntarás, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo. Este truco lo que se basa es en el peso del cuerpo. Por lo tanto, si queremos hacer manual, es decir, el de levantar las ruedas delanteras, lo que tenemos que hacer es echar el peso del cuerpo hacia atrás. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es la colocación de los pies. Tenemos que tener los pies colocados de tal manera que sea posible hacer tal que esto, es decir, apoyar el tail en el suelo, aunque el manual no toca el tail en el suelo, es haciendo equilibrio. Los pies no tienen que ir colocados como por ejemplo en el nose stall, es decir, uno en cada curva, sino que los pies tienen que ir uno más o menos en la mitad de la tabla y otro completamente en el tail. Así va a ser mucho más fácil que eches el peso hacia atrás. Y si tienes aquí el peso, va a ser mucho más difícil compensarlo y echarlo hacia atrás. Pero piensa que cuanto más atrás tengas el pie de adelante, va a ser mucho más fácil de echar el peso hacia atrás y por lo tanto levantar el patín. Lo que tenemos que hacer es, una vez que estamos perfectamente colocados, es decir, tenemos los pies en posición y los hombros completamente alineados con lo que sería el patín, lo último que nos queda es intentar inclinarnos nosotros un pelín hacia atrás a la vez que levantamos lo que sería el patín. Y tú dirás, pues vaya tontería, ¿para qué quiero hacer yo eso si con la bici, por ejemplo, no me sirve absolutamente para nada? Pues no, te equivocas. Aunque no lo parezca, el manual y el nose manual nos ayuda para muchísimos trucos de skate, pero para muchísimos, como por ejemplo el siguiente y el quinto, que es bajar un bordillo. Pues sí, el quinto truco es bajar un bordillo y en este caso nos va a servir muchísimo el manual que te acabo de enseñar, aunque sí que es verdad que no hace falta ni que te hagas 20 centímetros de manual. No hace falta. Y es que muchas veces me he encontrado gente que me ha preguntado sobre cómo bajar un bordillo pues estando en el skatepark patinando y no se creían que no hacía falta ollie para bajárselo. Te lo puedes bajar de manual perfectamente, incluso no es un manual, aunque se considera manual porque tienes que levantar un poquito, pero un poquito, lo que serían las ruedas de adelante. ¿Te acuerdas de ese pequeño impulso que te acabo de enseñar a la hora de hacer manual? Pues eso es todo lo que tienes que hacer para bajarte un bordillo. Lo único que tienes que hacer justo antes de bajar lo que sería el bordillo es conseguir que el patín haga esto, que se queden las ruedas de adelante como si el suelo siguiese, es decir, haciendo un pequeño manual. Eso sí, ese pequeño manual no tiene por qué ser así, levantado pues como sería un manual normal. Simplemente lo que tienes que hacer es pues levantar las ruedas del suelo, esto, y aguantarlas un segundo al mismo tiempo que aguantas tú el equilibrio. Nada más, es que no tiene ciencia. Mira. Un consejo que te puedo dar es la velocidad. Cuanto más rápido vayas, más fácil te va a salir. ¿Por qué? Porque menos tiempo vas a tener que estar haciendo manual. Por lo tanto, menos tiempo vas a estar suspendido pues ahí con dos ruedas y por lo tanto va a salir como más automático, por así decirlo. Pero eso sí, con cabeza, siempre con cabeza. Y si por ejemplo te da miedo darle rápido, te va a resultar más fácil dándole más despacio, evidentemente. Por lo tanto, con cabeza. Y pues ya está, ya tienes 5 trucos nuevos para aprender, así que
No sé qué haces aquí. Si quieres que te enseñe más trucos como estos, lo único que tienes que hacer es echarle un vistacillo a un botón rojo que hay ahí abajo, que no me acuerdo qué pone. Así que si lo ves, presiona sobre él y venga, a patinar, venga, venga.